Entonces, les decía que integrando pasaría a b sub 0 al otro lado. Me queda que ds sobre dt es igual a la aceleración por el tiempo menos b sub 0. Entonces me quedaría que ds es igual a la aceleración por el tiempo menos b sub 0, y esto por dt, ¿no es cierto? Entonces voy a integrar. Me queda que la integral de ds desde s sub 0 hasta s en función del tiempo va a ser igual a la integral desde 0 hasta t, la aceleración por el tiempo menos b sub 0 por dt. Una cuestión: es evidente que los límites de integración dependen del diferencial, ¿no es cierto? Son los valores inicial y final que va a tomar el diferencial del tiempo. Por si acaso, nadie me ha preguntado, entonces supongo que entienden, pero como sé que no entienden todos, aclaro, ¿sí? Los valores del límite de integración son el valor inicial y final que va a tomar el diferencial, ¿sí? Entonces, después de integrar, esto me va a quedar s en función del tiempo menos s sub 0 es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido para 2 menos b sub 0 por el tiempo. Arreglo esto y me queda que s en función del tiempo va a ser igual a s sub 0 menos, y aquí es más, ¿sí? Me confundí acá. Más b sub 0 por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Que es la ecuación que todos hemos estado acostumbrados, ¿no? Ya, entonces ya hemos sacado las ecuaciones de el movimiento rectilíneo. Entonces, a ver, habían quedado unos ejercicios, ¿no es cierto? Hagamos esos ejercicios. ¿Quién me entregó este deber? ¿Qué quiere decir aquí este gráfico? No entiendo. ¿Cómo es el ejercicio? Yo no les dejé ese ejercicio. Este ejercicio yo no sé, yo no les dejé este. O sea, ¿no entiendes lo que hiciste? ¿Quién hizo esto? Ya ni siquiera saben lo que hicieron. O sea, copiaron, básicamente. Entonces, ¿qué hiciste? Estoy preguntando que qué hicieron aquí. ¿Quién sabe qué hizo, chicos? Aquí están 4 personas: Narváez, Diego, Alexander, Calo, Hernández, Brian, José, Pérez. Díganme, ¿qué hicieron aquí en el primer ejercicio? ¿Qué ejercicio es?
Tomen, yo no lo recibo, no hicieron ustedes. Todo el mundo tiene 0 en esta tadera, ¿eh? A ver, me parece que les había puesto este gráfico. Pero había hecho unos pequeños cambios. ¿Alguien me puede dictar los valores que iban aquí? A ver. Aquí el primer valor, ¿cuánto era? Es sub 0. Y acá el segundo valor era ¿cuánto? 3 de su sub 0. Acá les había puesto 10. 10 de sub 0. De sub 0. Aquí les había puesto 50 S sub 0. Ya, y les pedía que calculen los gráficos, me supongo, ¿no es cierto? Calcular la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Sí, eso les había pedido. Bien, entonces lo que tenemos es el gráfico de S. Para encontrar el gráfico de la velocidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mantener los límites. ¿Perdón? No, sí les di. ¿Seguro? Yo me acuerdo que sí les puse. O sea, yo solo cambié los valores de eso. Bueno, no importa. Ya está. Vamos a hacer este. A ver, entonces lo que va a variar, los intervalos de tiempo son los mismos. Por eso he copiado el mismo gráfico. ¿Ya?
aquí me va. Para que se mantenga esa escala, básicamente. Listo. Ya. A ver. Entonces, de hecho nosotros podemos encontrar el valor de ese sub 0 también. ¿Sí? Ya van a ver cómo. Entonces, desde 0 hasta S sub 0, la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de S con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Esto va a ser la derivada con respecto al tiempo de tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser me quedaría 2t, ¿no es cierto? 2t. Que eso es una recta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me daría hasta ahí me va a dar una recta. Entonces me va a dar una recta. Entonces me daría una recta. ¿Cuál va a ser la ecuación de la recta? 2t. ¿Ya? O sea, cuando el tiempo sea igual a 0, se hace 0. Y cuando el tiempo sea S sub 0, acá me va a dar 2 de su sub 0. ¿Sí? Básicamente. Esto ya no sería S, sería la rapidez, ¿no? La rapidez en función del tiempo. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora,
desde S sub 0 hasta 3 S sub 0. La rapidez en función del tiempo sería lo mismo, ¿no? La derivada de S con respecto al tiempo es exactamente lo mismo. Esto es la derivada con respecto al tiempo de, ahora sería 20t menos 100. ¿Ya? Esto es igual a 20, ¿no es cierto? Metros sobre segundo. Me olvidé la unidad en la anterior. ¿Ya? Entonces es una constante. Eso significa que desde aquí hasta allá va a dar 20. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver en la parte de arriba. ¿Sí? En el gráfico me queda que S sub 0, perdón, el desplazamiento me da 10 S sub 0 para S sub 0. ¿Sí? Pero esa es la respuesta de una función. O sea, en el gráfico yo me fijo en el primer intervalo. Me fijo en el primer intervalo y me queda que 10 de sub 0 será igual a ¿qué? La ecuación es t cuadrado a S sub 0 al cuadrado. ¿No es cierto? En conclusión, aquí S sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? S sub 0 será igual a 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro, en cambio, vemos si es que el S sub 0 viene a ser lo mismo. Decimos acá me supongo que 3 es S sub 0. Como en el gráfico original, creo que aquí me he equivocado. Sí, es al final el 3 de S sub 0, aquí me he equivocado. Entonces, en el otro intervalo me queda que 3 S sub 0 va a ser igual a, reemplazando 3 de S sub 0 en la ecuación de ahí me quedaría 20 por 3 S sub 0 menos 100 va a ser igual a 50 S sub 0. ¿No es cierto? Entonces me quedaría que 60 S sub 0 menos 50 S sub 0 sería 10 de S sub 0, ¿no es cierto? 10 de S sub 0 va a ser igual a 100. En conclusión, lo mismo. S sub 0 es igual a 10. ¿Eso qué quiere decir? Que este gráfico no está cambiando la escala. Aquí de aquí a acá S sub 0 va a ser 10. Y aquí a acá S sub 0 va a ser 10. ¿Qué habría pasado si es que me saldría diferente? Eso habríamos dicho que en este intervalo el S sub 0 es más grande y acá sería más pequeño, o sea, varía. La escala va variando de un gráfico al otro. ¿Sí? Lo bueno es que ha salido igual. ¿Ya? Entonces ahora sabemos que S sub 0 es igual a 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podría transformar y en lugar de poner S sub 0 voy a poner 10, que se queda eso.
Y acá también vamos a borrarle, me va a quedar los 30. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, eso quiere decir que acá inclusive me va a quedar, el gráfico me va a quedar 2 de C sub 0, que sería 20. Bien, volviendo al gráfico. Volviendo al gráfico, la ecuación me dice que es 20, por ende, si esto es 20, ¿por qué volví a calcular ese sub 0? Para ver si es que el gráfico, desde aquí, trazo una recta o no. Porque si no, me habría tocado graficarle más arriba, el S sub 0. Si el S sub 0 era diferente en el otro intervalo, tendría que haberle graficado en otro punto. ¿Sí? Entonces, eso no tendría una lógica física porque los gráficos tienen que ser continuos. No puede ser que un automóvil esté yendo a 10 kilómetros por hora y automáticamente cambia a 20. ¿Sí? Eso no existe en la realidad, pero no sé cómo habría estado planteado el ejercicio. En todo caso, el ejercicio se apega a la realidad. ¿Ya? Aquí, de hecho, podríamos decir que es 20. ¿Sí? Bien, ya tenemos el gráfico de la rapidez con respecto al tiempo. Ahora saquemos el gráfico de la aceleración. Entonces, para el gráfico de la aceleración, desde 0 hasta 10, que me salía una ecuación que era 2t, me parece, ¿no es cierto? Era 2t. Entonces, la aceleración en función del tiempo va a ser igual a la derivada de 2t, y esto es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me sale una aceleración constante, y en cambio desde 10 a 30, ya eso se puede ver, la aceleración en función del tiempo, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Pues bueno, ya hacer el gráfico sería trivial. Pero ese sería un ejercicio. ¿Preguntas? Bien. Había quedado otro ejercicio. Claro, en este caso sí puede variar, claro. ¿No has visto que hay gráficos logarítmicos, etcétera? En los gráficos logarítmicos va variando la escala. ¿Sí? El otro era este, ¿no? En este ejercicio. No, ya no tengo espacio. Vamos al otro lado. El otro daba este gráfico y me preguntaba, determina el tiempo en el cual el vehículo se va a detener. ¿Sí? Y la distancia total recorrida. Este les daba hasta los tiempos, me parece que era tal cual así el gráfico, ¿no es cierto? Ya. Entonces me pedía que calcule el tiempo total en el cual se va a detener y la distancia total recorrida. Ya. Entonces veamos. Entonces son dos movimientos con aceleración constante.
Sí, el uno tiene una aceleración positiva y el otro tiene una aceleración negativa. Entonces, desde 0 hasta 10 segundos, vamos a decir que la aceleración es constante, entonces vamos a calcular la distancia total recorrida. Si la aceleración es constante, podremos utilizar las fórmulas que ya utilizamos. Entonces podemos decir que dos veces dos veces la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido para 2. ¿Sí? Pongamos aquí, esta es la ecuación número 1. Aquí es la distancia. ¿Ya? Lo que no conocemos es la velocidad final. Creo que sí me daba de dato la velocidad inicial. Parte del reposo. ¿Ya? Y vamos a suponer que necesitamos aquí la velocidad inicial es igual a 0. Entonces, no conocemos la velocidad final, tendríamos que calcular la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto me daría 0, que es la velocidad inicial, más la aceleración, que es 10, por el tiempo, que es 10. Entonces, la velocidad final me quedaría 100 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces tengo la ecuación número 2. Entonces voy a reemplazar 2 en 1. Entonces me quedaría que la distancia va a ser igual a 2 veces la aceleración dividido para la velocidad en el tiempo, en el segundo 10. Entonces me queda, la aceleración es 10, me quedaría 20 dividido para la velocidad final, que va a ser 100. Esto es 1/5, ¿no es cierto? 1/5 de metros. Listo, ya tengo, pongamos aquí la distancia desde 0 a 10. Sí, tienes toda la razón. Aquí hubo una confusión. Me quedaría la velocidad final, que es la velocidad en el segundo 10, sobre 2 veces la aceleración. Entonces me quedaría, sería al revés, ¿no? Me quedaría 100 dividido para 20, me quedaría 5 metros. Bien. Ahora, hagamos desde 10 hasta el tiempo en el cual se va a detener, que no conocemos. Hasta el tiempo t. ¿Ya? Entonces conocemos la velocidad inicial y conocemos la velocidad final. Aquí podemos calcular la distancia. Entonces vamos a utilizar 1. ¿Sí? En 1 me quedaría que... La velocidad es al cuadrado, velocidad final al cuadrado. Sí. ¿Sería 100 al cuadrado? Sí. Aquí habría otro error, ¿no? Sería 10.000 dividido para 20. Realmente tendría que aumentar unos 2 ceritos, ¿no? Entonces serían 500 metros.
Gracias por la corrección. Lo mismo, vamos a utilizar la ecuación número 1. Me quedaría que la distancia final, pero ahora va con aceleración negativa. ¿Ya? Entonces vamos a tener la velocidad final, que es 0. 0 menos la velocidad inicial, que sería 100 al cuadrado, dividido para 2 veces la aceleración, que es menos 2. ¿Ya? Entonces me quedaría, me va a ser igual positiva. Se me haría, ¿cuánto sería? Sería 10.000 dividido para 4. 2.500, ¿no? Entonces, la distancia total, vamos aquí, va a ser la distancia inicial más la distancia final, me va a dar 7.500 metros. Ya, con eso ya el cálculo del tiempo es trivial, ¿sí? En todo caso pueden calcularle acá, ¿no? ¿Por qué? 10.000 dividido para 4 es 2.500. Ah, ¿es solo 500? Ah, ya, perdón. Pensé que era 5.000. 3.000 metros. ¿Sí? Entonces, bueno, para calcular el tiempo, básicamente tengo la velocidad final es igual a la... Sí, bueno, velocidad final es igual a la velocidad en el tiempo 10 menos más la aceleración en el minuto 10 por el tiempo, ¿no es cierto? Por el tiempo t. Entonces, como vamos a hacer la ecuación número 3. Entonces, la velocidad final, esto es 0. Esta aceleración es menos 2. Y esta velocidad en 10 es 100. Entonces el tiempo t va a ser 100 menos 100 dividido para menos 2. Entonces el tiempo va a ser 50 segundos que se va a tardar en detener. Pero, o sea, el tiempo total va a ser 50 más 10, 60 segundos. ¿Sí? Vamos aquí, el tiempo total de recorrido sería 60 segundos. ¿Preguntas, chicos? Nuestro ejercicio estuvo bastante sencillo, inclusive se podría haber hecho tranquilamente en prepo, habrían podido hacer. ¿Cuál va a ser la diferencia en ejercicios más complejos? Es que, por ejemplo, nosotros ya no le vamos a poner aceleración constante. Como aquí, en este ejercicio hemos planteado aceleración constante, básicamente es lo mismo que ustedes hicieron en prepo, pero en otros ejercicios la aceleración ya no va a ser constante, ¿sí? Por ende ya no pueden aplicar las ecuaciones de prepo. Básicamente esto es un ejercicio de prepo, pero ¿qué pasaría si es que en lugar de eso tendríamos una aceleración variable? ¿Sí?
Bien. Vamos ahora sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, cambiamos de tema. De hecho, mira, bueno, aquí podemos ver el gráfico. ¿Sí? Claro, porque la primera me queda, si yo integro me va a quedar una recta, y en el segundo si yo integro también me va a quedar una recta. En la primera recta es un movimiento que va hacia adelante con aceleración positiva, o sea, es un movimiento acelerado. En el segundo tramo, ¿qué pasa? ¿Va hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante, porque la velocidad sigue siendo positiva, no se confunda. La gráfica está yendo como para atrás, pero eso no significa que la velocidad sea negativa. La velocidad sigue siendo positiva, por ende el movimiento sigue siendo para adelante. ¿Ya? Y aquí lo podemos observar, ¿sí? Siempre el desplazamiento es para adelante. Y bueno, se comprueba, ¿no? Se demora 60 segundos en detenerse. ¿Sí? Bien. A ver, ahorita de taller van a hacer este ejercicio. Nos dan el gráfico velocidad con respecto a S y tienen que encontrar el gráfico de la aceleración con respecto a S. ¿Sí? O sea, nos dan este gráfico. Cuéntame. Aquí, integré esto, eso aquí del tiempo. Sí. Y de ahí saqué la primera aceleración en el tramo de 10 a 50. La aceleración. Ajá, aceleración. Y ahí en este tramo de acá la aceleración es 0, Sí. entonces solo es el gráfico de Sí. este tipo de... Sí, está bien. No funciona. A ver, chicos. A ver, entonces, veamos, en el primer intervalo de 0 a 200, tenemos una ecuación y decimos que la velocidad es igual a 0.2s más 10. Pongamos esta la ecuación 1. Ahora, nosotros podemos decir que la velocidad o la rapidez es igual a la derivada de s con respecto a dt. Reemplazamos ahí la ecuación 2 en 1 y me quedaría que la derivada de s con respecto a dt es igual a 0.2s más 10. Entonces, en la ecuación 3 arreglamos eso y me quedaría que la derivada de s, la diferencial de s sobre
0.2s más 10 es igual a la diferencial del tiempo. Entonces ahí ya podemos integrar desde 0 hasta 200 y desde 0. Primero saquemos porque quiero sacar la ecuación primero. Primero saquemos la ecuación, ¿ya? Entonces primero voy a sacar solo la ecuación, ¿ya? Entonces integro eso puedo integrar con sustitución de variable. Vamos a decir esto que es vamos a decir que esto que es una variable y de s entonces hagamos aquí cambio de variable, pongamos yo que sé x, vamos a decir que es igual a 0.2 s más 10 entonces el diferencial de x va a ser igual a 0.2, odio los decimales, pongámosle 2/5 perdón, a ver, 1/5, perdón, no es 2/5, 1/5 de s entonces hacemos 4 en la integral. Me queda que ahora va a ser una y en función de x, y esa y en función de x vendría a ser reemplazo de, en lugar de tener ds voy a tener 5 de x, ¿no es cierto? Entonces me quedaría la integral de 5 de x sobre x. Esto me va a quedar 5 por el logaritmo natural de x, y esto reemplazo y me quedaría 5 por el logaritmo natural de 0.2 s más 10. ¿Todos de acuerdo? No es 1/5. Es 5 de x. Entonces, eso sería ix. Ahora, entonces me quedaría, cuando yo integro esto, vamos a llamar la ecuación número 5. Reemplazo 5 en 3. Perdón, en y me quedaría que el tiempo va a ser igual a 5 por el logaritmo natural de 0.2 s más 10. Ya tengo el tiempo. Ahora sí reemplazo. Voy a reemplazar los límites. Reemplazo los límites en 6 y me quedaría entonces el tiempo es 200, ¿no es cierto? Perdón.
Lo que quiero calcular es claro, el tiempo. Ah, no, ahora tengo que reemplazar S, ¿no? Perdón. Entonces S, quiero sacar S de T, me quedaría E elevado a la T quintos. Eso es. Bueno. Será igual a 0.2 S más 10. En conclusión, S en función del tiempo vendría a ser 5, sería 50, perdón. Sería 5 E a la T quintos menos 50. Metros. Ya. Esa sería la ecuación. Entonces ya tengo la ecuación desde 0 hasta 200. Ahora, dirían, entonces ahora voy a derivar eso para encontrar la rapidez y voy a derivar eso para encontrar la aceleración, pero yo les dije que grafiquen la aceleración en función de S. Entonces, para graficar la aceleración en función de S no era necesario hacer nada de esto. Nada de eso. Para encontrar la aceleración en función de S, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que la rapidez va a ser igual a 0.2 de S más 10. ¿No es cierto? Entonces, derivo. V punto va a ser igual a 0.2 S punto. ¿Sí? Esto es la aceleración. Entonces la aceleración, de acá, 8. La aceleración va a ser igual a 0.2 V. ¿No es cierto? Aquí tengo, ese punto es la rapidez. Reemplazo la ecuación 1 en 9. ¿Y qué me da? Me da que la aceleración va a ser igual a 0.2 por la rapidez que era, no me acuerdo, 0.2 S creo que era, ¿no? Más 10, ya está. Ya tengo la aceleración en función de S. Entonces la aceleración en función de S es igual a S dividido para 25 más 2. Ya está. Entonces, de 0 a 200, ¿sí? De 0 a 200 S, si yo grafico, me quedaría otra recta. Estoy intentando sacar la gráfica de la aceleración, ¿no? Pongámosla acá para que se vea más grandecito.
¿Ya? Entonces esto era S, ¿no es cierto? En el anterior gráfico. Entonces, la aceleración, vendémosle de verde. Yo les pregunté graficar la aceleración en función de S. Entonces, la aceleración va a ser una recta que sea S, 2S más 2. Cuando sea 200, cuando sea 0, no, va a ser 2. Vamos a tener aquí 2. Cuando sea 0, vamos a tener aquí 2. Y cuando sea 200, tendríamos 8 más 2, 10. Sí, entonces tendríamos hasta ahí. Tendríamos esta recta, ¿no? ¿Qué pasó? Carajo. Pedazos mi gráfico. What the fuck? Bien, entonces esa sería la aceleración en función de S, y hasta 200 en cambio sería 0, porque la velocidad es constante. Entonces aquí la velocidad sería 0 y está, es el gráfico. Ay, perdón, y sale desde 2, ¿no? Aquí me confundí. Dios. ¡Ta madre!
Lo que sí van a hacer ustedes, chicos, es de taller para la próxima clase, porque ya les di resolviendo, es lo que me van a graficar es el gráfico con respecto al tiempo. La velocidad, ahí sí, la velocidad, la distancia y la aceleración con respecto al tiempo. No, esto no es aceleración constante. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando nosotros tengamos coordenadas curvilíneas, nosotros podemos utilizar este RO para encontrar la longitud del radio de curvatura. En la demostración de esta, usualmente yo tomo en el examen. Ya lo vamos a ver. Todavía no tienen las herramientas, pero les voy a dar una... Bueno, no, ya tienen las herramientas, veamos. Para demostrar eso, y eso lo van a hacer también de taller para la próxima clase, lo que ustedes tienen que ver es que el diferencial de longitud es igual a la diferencial de x al cuadrado más la diferencial de y al cuadrado. Perdón, el cuadrado al diferencial de longitud. ¿Sí? ¿Y el diferencial de longitud es igual a qué? Esto es igual a ese punto al cuadrado. ¿Sí? Ese punto al cuadrado es el diferencial de longitud. Y esto es igual entonces a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Y nosotros, partiendo que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ, ¿sí? Nosotros podríamos decir que ρ es igual a la aceleración normal sobre la rapidez al cuadrado. ¿Qué es la rapidez al cuadrado? Si la velocidad al cuadrado es igual a ese punto al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y la aceleración normal qué es? y2'. ¿Sí? Entonces, de esa forma ustedes ya pueden encontrar esa demostración. ¿Ya? ¿Perdón? Sí. Perdón, velocidad al cuadrado sobre la aceleración normal. Sí, aquí me he equivocado. Acá. Bien, entonces para la próxima clase, esto sí tienen que consultar, ver cómo encontrar la ecuación de ρ utilizando simplemente geometría. También hay otras ecuaciones que pueden utilizar. Por ejemplo, la velocidad es igual a la rapidez, que sería ¿qué? Ese punto por el vector tangente. ¿Ya? En conclusión, el vector tangente va a ser igual a la rapidez, donde la rapidez es igual a ¿qué? El vector velocidad. Sería x punto, x sombrero más y punto, y sombrero sobre ese punto. Ahí está el vector tangente.
El vector normal, que es lo que yo tengo que encontrar, el vector normal es igual a... El vector normal es igual al perpendicular del vector tangencial, ¿no es cierto? Entonces es perpendicular al vector tangencial. Entonces ahí, haciendo un producto punto, el vector normal cruz el vector tangencial, esto me va a dar me va a dar 1 por una dirección perpendicular. ¿Sí? Es lo que yo tengo que encontrar. Bueno, tienen que ir jugando ahí con las variables para poder encontrar. En todo caso, esta demostración está en Wikipedia. Así de sencillo. Obviamente no me van a ir a copiar eso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? La tarea de ustedes es ir y ustedes, a sus palabras, entender qué es lo que están haciendo ahí. ¿Sí? Entender. Si ustedes van y me copian, igual que lo que hicieron los compañeros hoy, que me presentaron una tarea copiada, que no saben ni siquiera qué es lo que hicieron, 0. ¿Ya? Y eso es facilito darse cuenta. ¿Ya? Entonces, de hecho, a los compañeros, comandante, póngales 25 por plagio. ¿Sí? Yo prefiero que no me presenten a que me presenten algo copiado. ¿Sí? A los 4 compañeros. Entonces, ya les estoy diciendo, esto está en Wikipedia. No tienen que... es que con ustedes no hago lo de la pizza, ¿cierto? Ya, olvídense de los 25, no saben lo que... No, es que lamentablemente yo he tenido muchos problemas con estudiantes de primero, yo ya les digo. Entonces, yo soy totalmente diferente con ustedes a los que soy con segundo y tercero. Sí, ustedes todavía no son mis panas. Segundo y tercero sí son mis panas. Ya, porque ustedes todavía están guaguas. Entonces hay un montón de cosas que no pueden entender. Y no puedo aplicar esas políticas con ustedes. Entonces, lo siento, se me fue. Esos ejemplos, por ejemplo, que hagan ese tipo de plagios absurdos, esos ejemplos, eso no me pasa a mí con segundo y tercero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces nada, eso simplemente es 0. Pero dense cuenta que yo soy muy tajante en eso de los plagios. Odio eso. Odio las copias, odio los plagios, odio todo eso, porque yo sé que ustedes vienen de una cultura que es la cultura del colegio, donde básicamente ustedes les mandan a hacer un trabajo y ustedes van a la Wikipedia, cogen y se bajan de ahí y está. ¿Sí? O en prepo, yo qué sé. Pero ya ahorita conmigo ya no funciona eso. ¿Sí? Entonces, bueno, esta demostración igual yo tomo en el examen. Y les digo, esta demostración tomo en el examen. Esta, siempre tomo esto. Siempre. Entonces la idea es de que vayan y lo hagan a conciencia. ¿Ya? Ya les estoy diciendo inclusive que esto les tomo en el examen. Obviamente, si son estudiantes universitarios, van a consultar. Van a hacer por ustedes mismos para aprenderse, para entender. Uno aprende cuando entiende lo que está haciendo. Si no, cogen, copian, me presentan simplemente por presentar. Luego van al examen, se bajan y luego sacan la poda. Y yo me doy cuenta y les pongo 0. Ya más de eso, les pongo 0 en el examen. Y básicamente, si es que estoy de mal carácter, capaz que les haga problema. ¿Sí? ¿Eso qué es? Mandar informe, expulsión de la universidad, etc. ¿Sí? Todo depende. ¿Ya? Entonces, no me hagan plagio. Yo les estoy diciendo que les tomo. Aprovechen eso. ¿Sí? Si se portan tontos, no lo van a aprovechar y van a copiarme. Y yo me doy cuenta. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Ustedes creen que no se dan cuenta? Pues es sencillísimo darse cuenta. Entonces, por favor, hagan eso. ¿Sí? La próxima clase, igual yo voy a hacer esta demostración en la próxima clase. Y adicionalmente, hagan la demostración de coordenadas radiales transversales. ¿Qué quiere decir? Esto es por un lado, ¿no? Por un lado es normales tangenciales, por otro lado es radiales transversales. ¿Qué quiere decir? Que R punto
es igual a menos teta punto por teta sombrero, perdón, r punto sombrero, ¿ya? Y que teta sombrero punto es igual a teta punto transversal radial a ver eres sombrero, ¿sí? Quizás me confundí, no recuerdo bien. En todo caso, vayan, encuentren la equivalencia de las direcciones de la variación de los unitarios en función de un unitario que no sea derivada. Quizás me confundí. Tengo que hacer la demostración para ver cómo es, porque yo no tengo en la cabeza como fórmula, sino simplemente hago la demostración y ahí me acuerdo. Entonces, no recuerdo bien cómo era esta demostración. En todo caso, esto está en Beer-Johnson, ¿no? Está en Beer-Johnson y en el libro de Ayala. Si no lo hacen, para la próxima clase van a estar como cosmonautas y no van a entender lo que estoy haciendo, ¿ya? Porque las demostraciones no son sencillas, son complicadas. Bien, eso para la próxima clase. Y lo que vamos a hacer, cierto, la próxima clase vamos a hacer la teoría de esto, la siguiente clase vamos a hacer ejercicios y el examen va a quedar para el jueves, ¿ya? Eso sí, el prueba tendremos de cinemática hasta lo que hemos visto hasta el día de mañana, el fin de semana, y les voy a mandar una prueba virtual y el día sábado me tienen que traer el proyecto, ¿sí? Hasta ahí quedamos, chicos.